¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta clase. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando sobre los informes. En la clase de ayer estuvimos hablando sobre el tipo de actas y hoy hablaremos sobre los informes y cómo estos mecanismos también de redacción nos ayudarán pues a trabajar el manejo de la información al interior de la empresa y también al exterior, eh, y encontraremos pues las diferentes utilidades de ellos. Bueno, pues los informes, siempre cuando uno escucha esa palabra, asume que tiene que ver con el aspecto escolar, porque es algo que generalmente hacemos para entregar en la escuela, un informe escolar. Pero en cuanto al informe administrativo, que es lo que vamos a ver hoy, se refiere a un documento escrito que describe o da a conocer el estado de cualquier actividad, estudio o proyecto de carácter administrativo, ya sea en el ámbito empresarial o gubernamental, y se propone dar solución a un problema. Los informes nos ayudan a esclarecer los puntos a tratar. También nos ayudan con gráficos, tablas, cuadros para facilitar la comprensión. El informe es el documento que se realiza para dar como una información más clara, más objetiva respecto a cualquier tema, ¿no? Entonces los informes tienen obviamente pues la obligación de brindar información, vaga la redundancia, de poder para poder solucionar alguna duda o poder sustentar alguna información, etcétera, etcétera. Entonces el informe también nos ayuda también a exponer los problemas en la administración. Se proponen las posibles soluciones al problema. Depende de la extensión y el tipo de informe, se pueden detallar los fallos, los errores y también las omisiones que llevan a cabo la ineficiencia administrativa, y también a poder entender qué es lo que está sucediendo dependiendo del tema que se trate en el informe. Los informes administrativos, que son los que vamos a tratar de ver hoy, y vamos a ver algunos otros de manera general, pero tienen diferente extensión y por su extensión se llaman cortos o largos. Y el primero, el informe corto, es aquel que se hace hasta la página número 10 y lleva un encabezamiento que dice informe, igual como en la constancia, perdón, como el acta y todo, el currículum, memorándum, todo lo que hemos visto, también se le pone informe en la parte de arriba, y lleva los objetivos y generalmente es de un capítulo y se incluyen las conclusiones. Así sería el informe corto. El informe extenso o largo es el que se da desde la página 11 en adelante. Quiere decir que incluye 11 páginas o más, y en las páginas preliminares o en las primeras páginas se incluye una cubierta, una portada, una tabla de contenido y un glosario. El glosario son las palabras técnicas que se utilizan en ese informe y sirven pues para que las personas que lo leen tengan una idea de lo que significa y no tengan ninguna dificultad. Entonces para eso se refieren los informes. También incluye el cuerpo del informe, que es introducción, capítulos y subdivisiones. También el material complementario, puesto que es más largo, pues evidentemente necesita como tener más sustentos, más aclaraciones. Incluye conclusiones, anexos, bibliografía, índice y recomendaciones. Eso es básicamente lo que incluye el informe. Ahora, ¿cuáles son las características a nivel general que debe de tener un informe? Bueno, debe de ser claro, preciso y exacto, porque como su objetivo es dar información respecto a un tema, a una situación, a un área, imagínate que empiece como a decir un montón de cosas y tú así, y entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Solucionamos o no el problema? Eh, ¿Cuál es el tema? ¿De qué se trató el evento o la actividad? Y debe de tener en cuenta también, cuando escribimos un informe, que debe ser veraz, es decir, que la información escrita ahí sea real, porque entonces no sería un informe. Un informe se supone que debe decir todo lo sucedido respecto al tema que se quiere desarrollar, y obviamente pues no puedes echar mentiras. Si echas mentiras no es un informe, es un cuento o algo así, ¿no? Debe de ser exacto, debe de tener
la información tal cual. Por eso es que lleva gráficas, porque se muestra y se respalda a través de eso, que es con el siguiente característica del informe, que son la credibilidad. También debe ser actual. No puedes dar un informe de hace 30 años pretendiendo que es igual a este momento. No, necesitas actualizarlo. Si es un informe, por ejemplo, del departamento de ventas, no vas a incluir un reporte financiero de hace 10 años. Nos interesa un reporte financiero del mes o, si se puede, de la semana. Entonces, por eso es que los informes deben de estar actualizados. También deben de ser sencillos. Ya vimos las extensiones, pero al decir sencillos, pues que no tenga mayores pretensiones, sino las que son informal. Y debe de ser conciso. Aún entre su amplitud, debe de tener también, procurar ser muy exactos. Un informe largo se vuelve cansado, obviamente, para la lectura, pero también se vuelve tedioso. Entonces, por eso es mejor hacer algo más sencillo. Y debe de estar ajeno a exageraciones, es decir, no voy a decir todo el departamento de finanzas es un desastre en la conclusión, ¿no? Todo el departamento de finanzas es un desastre, la empresa se va a caer, nos vamos a ir a la quiebra y se acabó. No, sino decir, bueno, hemos detectado diversas situaciones en el departamento de finanzas, por lo tanto concluimos que es necesaria una auditoría en tanto tiempo, bla, 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 y capacitar al personal para poder mejorar el rendimiento, etcétera, etcétera. A eso se refiere ajeno de exageraciones, que luego pues pueden ser sumamente perjudiciales para el desarrollo del trabajo que se lleve a cabo en un informe. Entonces, bueno, pues informes hay muchas maneras de crear un informe, hay muchos beneficios también de ellos que podemos rescatar. Y entonces, dentro de los informes, pues también vamos a ver ahorita algunos tipos de informe dependiendo de su contenido. Dependiendo del área en donde se desarrolla el informe, es la información que vamos a incluir y el estilo que vamos a utilizar. No es igual un informe médico a un informe financiero, a un informe empresarial, a un informe escolar. Son muy diferentes. Por eso es que quiero verlos también de manera general, porque definitivamente ustedes en algún momento de su quehacer administrativo o escolar los van a presentar. Entonces vamos a ir trabajando con ellos. Y al interior de la empresa, los informes son tarea de todo el tiempo, sobre todo si tú eres supervisor. Cada 3 meses tienes que elaborar un informe de las actividades, si hubo accidentes, si hubo algún ingreso, egresos, etcétera, etcétera. Todas esas actividades se incluyen en el informe porque interesan a la persona que está al frente de esa oficina o de esa empresa. Entonces, por eso es que es muy importante que consideres todos estos puntos que te acabo de dar para la elaboración de tu informe. Muy bien, entonces vámonos al siguiente video para hablar de corrido sobre los tipos de informes dependiendo de su contenido y otras características más.